Sean todos bienvenidos a Unimath. En esta clase de trigonometría tocaremos el tema de vueltas y relaciones entre ruedas y poleas. Primero una breve introducción. Ruedas, poleas, todo esto lo vemos diariamente en varios artefactos, como en las bicicletas, que como podemos ver, a través de ciertos mecanismos dan dando vueltas, lo que facilita la movilidad de estas. También en estos artefactos vemos que a veces se usan dos o más ruedas. Ahora bien, para poder determinar cuántas vueltas, cuál es la relación de vueltas con otra, es muy útil saber este tema. Antes, conceptos previos. Aquí vamos a utilizar mucho lo que es el concepto de longitud de arco. Aquí está un pequeño recordatorio. Ahora bien, este tema lo vamos a expandir acá. Primero, ¿cuándo decimos que una rueda da una vuelta? Supongamos que tenemos este punto A. La rueda dará una vuelta si sucede lo siguiente. Como ven, ha dado toda una vuelta completa, es decir, ha recorrido toda la longitud de la circunferencia de radio R. En otras palabras, tenemos que ha dado una vuelta cuando recorrió 2pi por R. ¿Por qué? Porque sería todo el arco de toda la circunferencia. Ahora, si daría dos vueltas, habrá recorrido 4pi R. Y así sucesivamente. Llegamos a la conclusión de que si ha dado n vueltas es porque ha recorrido una longitud L. Y hallando una relación entre estos dos, usando regla de 3 simple, tenemos que para hallar el número de vueltas será igual a la longitud recorrida por ese punto entre 2pi por R. Sin embargo, este es un caso muy ideal, ya que esto es cuando la rueda no resbala. Ahora bien, aquí tenemos otros casos, que son también sencillos de analizar. Solamente hay que añadirle o restarle un radio dependiendo desde dónde estamos midiendo. Por ejemplo, en la imagen superior estamos viendo que la esfera está rodando por una superficie ya no plana, sino esférica. Ahora bien, como nos interesa es hallar la longitud de su centro, de esa circunferencia, simplemente tenemos que hallar esa longitud de arco que está entre líneas punteadas. Como vemos, si lo medimos desde dentro de la superficie a la que queremos medir, vemos que tenemos que sumar sus radios. Para el caso de la figura de abajo es la misma lógica. Simplemente tenemos que calcular la longitud que recorre su centro de circunferencia. Como vemos, esta vez el centro de la curva de ese plano está por encima de la esfera. Por lo que en vez de sumarle su radio, tenemos que restarle. Ahora bien, estos acá son ejemplos de cómo ciertos mecanismos están unidos por poleas y cuerdas. Aquí tiene una relación entre eso, donde el θ es el ángulo que ha barrido el radio. Puede ser 30 grados, 20 grados. Obviamente esto sucede cuando dos ruedas están conectadas unas a otras a través de poleas o simplemente están en contacto una con la otra. Aquí hay que recordar que cuando se tienen estos casos, dos ruedas recorren la misma longitud, siempre. Lo que va a variar va a ser el ángulo que han barrido y el número de vueltas. También tenemos estos casos en los que son concéntricas, es decir, comparten el mismo centro. Aquí se cumplen las siguientes relaciones, que son fácilmente deducibles, ya que en este caso el ángulo barrido va a ser el mismo, porque están en el mismo centro, y el número de vueltas también. Ahora bien, en estos casos, ambas ruedas giran en el mismo sentido. Sin embargo, en casos como este, giran en sentido contrario. Ahora bien, a veces es más preciso no medir la longitud que recorre el centro de la circunferencia, sino medir cuántos radianes o cuánto recorrido un punto de la circunferencia hacia otro lugar. Esto es similar a lo que es número de vueltas, como ven en las fórmulas de abajo. Sin embargo, la diferencia es que a veces la rueda cuando gira choca contra un muro o pasa una curva. Y aquí el centro de circunferencia se puede complicar un poco, ya que a veces no da exactamente 2 o 3 vueltas, a veces da una vuelta y media. Y ahí es conveniente mejor usar estas fórmulas acá, es decir, establecer un punto fijo, en este caso A, para determinar cuántas vueltas habrá dado cuando llegue a B, el mismo punto. Aquí unos ejemplos. Vemos que en esta gráfica están en contacto, así que al principio su separación será 0.
Aquí hacemos un poco de geometría. ¿Por qué? Tenemos la siguiente figura. De aquí nos vamos a guiar, ya que luego nos dice que la rueda de menor tamaño da 30 vueltas y la de mayor tamaño da 20 vueltas. Entonces tenemos que hallar estas distancias L1 y L2 que se ha formado. Aquí vemos cómo hallar L1. Simplemente hemos usado la fórmula de número de vueltas, solamente que hemos despejado L1, que sería la longitud recorrida por la esfera pequeña, y L2 es la longitud recorrida por el centro de la esfera más grande. Ahora bien, ¿qué distancia lo va a separar? Va a ser L1 más 12 más L2. Nos da igual a 1896 centímetros. Y convertido a metros sería 18.96 metros. Pasemos al siguiente ejemplo. En esta figura vamos a trabajar por tramos, como es esto. De la siguiente manera. Primero, cuando va de A hasta el punto B, el centro de la rueda va a pasar por todo ese tramo celeste, como ven. Ya que al llegar a B sucede algo interesante. Como la rueda va a ser una curva por B, el centro de la circunferencia va a trazar ese pequeño arco que ven en B, que es de color verde. Y luego va a bajar de nuevo por ese plano. Luego va a pasar al tramo amarillo. Este va a ser muy similar al tramo celeste, por lo que el centro de la circunferencia va a recorrer de nuevo ese tramo hacia abajo, de color amarillo. Veamos el primer tramo. Usamos primero cuánto sería la longitud recorrida. Usamos la fórmula de número de vueltas. Ahí hemos despejado lo que es longitud recorrida, para hallar cuánto vale. Para el segundo tramo usamos longitud de arco, ya que el radio sería el de la misma rueda, y el arco que traza sería lo que está en color verde. El ángulo nos dice que es 80 grados. Hay que transformarlo a radianes, que sería 2pi entre 9, dándonos como resultado 3.33 centímetros. En el tercer tramo es similar al primero. Y finalmente tenemos que la distancia total recorrida por su centro sería igual a 303.33 centímetros. Convertido a metros sería 3.03 metros. Aquí unos ejemplos para que puedan practicar. Recordar cuando son concéntricas y cuando están unidas por poleas. Bien, y hasta aquí termina este tema. En el siguiente video entraremos a uno de los temas más representativos de la trigonometría. Estoy hablando de las razones trigonométricas. Esto va a ser un tema muy amplio, también muy interesante, con varias aplicaciones. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente clase.